Muy buenas tengan todos y que Dios les bendiga. Hoy el tema es lo que va quedando pendiente sobre la jerarquía o el método de ordenamiento de los que viven la vida consagrada. Sabemos que hay un orden sacerdotal y un orden episcopal, pero también hay vida consagrada, como comúnmente se conoce monjes y monjas. Nuestra iglesia tiene su propia orden, que es la Beata Ordo Semper Fidelis. Esta orden tiene sus atribuciones muy bien demarcadas en nuestra Constitución. Primeramente, la Beata Ordo Semper Fidelis es la que, respondiendo solo al patriarca, se encarga de establecer los protocolos de las celebraciones litúrgicas, asesora al patriarca en temas dogmáticos, morales e índoles diversas, se asegura que la disciplina de los sacramentos sea llevada a cabo según lo establecido, otorga el visto bueno de los sacramentos impartidos, elabora las respuestas de acuerdo con el patriarca en temas dogmáticos, morales, históricos y religiosos, se encarga de la elaboración de cursos y seminarios, llevando la dirección de todos los centros educativos y de enseñanza de la Iglesia, examina las nuevas corrientes teológicas y científicas, condenándolas, investigándolas o aceptándolas. Examina la vida religiosa, determinando los casos de herejía o blasfemia. Ahora bien, habiendo visto todo lo anterior, esta iglesia no es dogmática, pero hay algunos dogmas que se implementan, como por ejemplo, creer en Dios es un dogma. Creer en Cristo es un dogma. Si no, no existiría iglesia. Ahora, todo esto lo lleva la Beata Ordo Semper Fidelis. Bien, ¿cómo está estructurada esta orden? El superior de la orden recae en el patriarca. La Beata Ordo siempre responde al patriarca para mantenerlo informado. Es como decir un aparato consultivo permanente, no como los sínodos que son cada cierto tiempo. Entonces me asesoran en todos los temas que están sucediendo y dan sus puntos de vista y sus criterios. Como bien les decía, el superior de la orden soy yo, el patriarca. Les estoy leyendo directamente de nuestras constituciones para que sepan la ley, lo que dice. Y yo se los explico lo que crea que se debe explicar a profundidad. El patriarca nomina a motu propio un rector general, que debe ser un arzobispo u obispo. Este rector general, bajo su cargo, la orden bajo su cargo, y el rector general tiene bajo su cargo a los visitadores, a los eruditos y a los miembros laicos. Ahora, ¿quiénes son los visitadores? Miren, los visitadores son aquellos miembros del orden episcopal o sacerdotal que inspeccionan las dependencias educativas e instituciones religiosas, templos y conventos para informar de su desarrollo. Los visitadores son elegidos por el rector general con el visto bueno del patriarca. Ahora, ¿quiénes son los eruditos? Son aquellos clérigos que por sus vastos conocimientos trabajan a tiempo completo en el desarrollo de la vida religiosa de la iglesia. Los eruditos son elegidos por el rector general con el visto bueno del patriarca igualmente. Los miembros laicos son aquellos que, siendo necesarios sus conocimientos para el bien de la iglesia, trabajan en su favor, proponiendo, explicando en materias del mundo secular como la medicina, las ciencias y las letras, todo cuanto deba ser revisado o de interés. Los miembros laicos son por derechos remunerados en sus servicios prestados y pueden ser creyentes o incluso ateos. Los miembros laicos pueden abandonar la orden cuando lo deseen, siempre y cuando no hayan contraído adeudos con esta. Los miembros laicos son elegidos por el rector general con el visto bueno del patriarca. Ahora tocaría aclarar que los miembros laicos, hoy en día tenemos miembros laicos, pero no están siendo remunerados. No contamos con
una gran membresía de miembros laicos. Sí, con muy buenos amigos, médicos, científicos, que pertenecen a nuestra membresía, pero no son remunerados en la ayuda que nos prestan debido a que la iglesia, como ustedes bien saben, no es una iglesia poderosa económicamente. No lo es. Y por tanto los miembros laicos han tenido un acto de piedad, de caridad, de misericordia, de ayuda, de solidaridad con nosotros cuando hay temas en los que se les debe consultar a ellos. Temas médicos, temas... Recuerden que esta iglesia tiene una formación total. No siempre vamos a hablar de religión. También se organizarán charlas, cursos, métodos científicos, y para eso están allí los laicos. Déjenme decirles que todos, desde el rector general hasta desde los visitadores, los eruditos y los miembros laicos, pueden abandonar la iglesia o el patriarcado cuando lo deseen. Y los miembros laicos ni siquiera deben tener un proceso. Salen del patriarcado, salen de la iglesia después de haber terminado su labor, y si no tienen adeudos, o sea, si no hay alguna tarea, se les pagó por 10 charlas y dieron 5, bueno, entonces ya habría un problema de contrato. Pero fuera de esto, pueden salir. Pueden irse. Igual que todo el mundo en esta iglesia puede irse. Pero bueno, los laicos no tienen el mismo... no siguen las mismas disposiciones que los que ya son ordenados. Habría que pedir dispensas, etc. Ahora bien, la vida consagrada. La vida consagrada se entiende en 3 formas en esta iglesia. Se entiende que hay una vida consagrada eremítica, contemplativa y operativa. Miren, la vida eremítica es aquella en la que un hombre o mujer deciden retirarse en soledad a vivir una vida de meditación y de oración. Para ser ordenado en la vida eremítica, basta con enviar carta al obispo o a la sede del patriarcado, acreditándose como tal, el cual luego de entrevistas con un visitador le otorgará las mismas potestades que un sacerdote ordinario. Porque el eremita posee las mismas potestades que un sacerdote ordinario y se le confieren. Miren, los eremitas por lo general viven alejados de las principales capitales. Muchos en siglos pasados vivían en cuevas y era muy difícil que un diácono fuese todos los días hasta la cueva a impartir la Sagrada Misa, a impartir la Eucaristía, a consagrar. Era muy difícil todos los días enviar un diácono que de por sí no oficia misa, pero bueno, se hacía una famosa misa seca, que era en la que no se consagraba el pan y el vino, sino que ya lo llevaba consagrado. Ahí hacía una serie de rituales, una misa seca, o sea, donde no se consagran, pero era todos los días. ¿Qué sucede con el eremita? Que se le dispensa esto durante el tiempo mientras es eremita, para que él mismo pues celebre la misa y haga la Eucaristía. Esto sucede incluso entre las órdenes monásticas que no son eremíticas, sino cenobíticas, donde se vive en grupo, pues cada uno dentro de su celda siempre ha podido, los que están consagrados como sacerdotes, pues realizan allí la misa y la comunión, que la hacen solos, y por tanto al hacerlo solos dicen que es más espiritual. Entonces el eremita tiene este permiso. Los eremitas solo deberán ser visitados por miembros del clero, y toda intención de visita solo será a través del obispado. ¿Qué significa? El eremita no puede vivir en un hogar repleto de personas, porque él desea dedicarse a una vida como San Antonio Abad, como Pablo de Egipto. Es una vida en soledad para reflexionar. Y muchas personas están atraídas a esta vida eremítica, desde jóvenes hasta ancianos. Ancianos que dicen, ya yo estoy solo, vivo solo en mi hogar. ¿Qué puedo hacer? Tengo una gran fe. Bueno, de cierta forma usted está siendo un eremita. Y son los que mayormente solicitan estas dispensas. Entonces, en el caso de los jóvenes, pasa igual. Quiero tener un tiempo de reflexión y de tranquilidad, me quiero ir a una montaña, me quiero ir a un lugar a estar solo, a meditar. Pues
pues bien, usted lo solicita y se le expide. Ahora, además de que solo son visitados a través del obispado, los eremitas cumplen los siguientes votos. Primero, alejamiento social para vivir en plena presencia del Señor. Segundo, no se les permite poseer bienes como dinero, joyería, usar tecnología, poseer cuentas bancarias, automóviles, negocios lucrativos. Sus únicas posesiones son terrenales. ¿Y cuáles son las posesiones terrenales permitidas? Pues hogar, aditamentos para esta y una porción destinada a la siembra. Las vestiduras necesarias, así como libros inspiradores, papel, lápiz o bolígrafo, la alimentación y la alimentación e higiene indispensable. Aquí debo hacer una salvedad. Hace poco se estuvo analizando este tema y acordamos que los eremitas sí podían tener un teléfono móvil, pero de los que no se pueden conectar vía satélite o tener aplicaciones como WhatsApp, Facebook, lo que se conoce como un llama y cuelga. ¿Por qué? Porque el eremita está lejos. Si necesita de un auxilio, digamos, médico o algo le sucede, pues debería llamar porque el visitador no va todos los días. Entonces esto se está haciendo permisivo. De igual forma, no siempre es papel y lápiz, sino también puede ser una máquina de escribir o hasta un ordenador que solo sea para escribir, no para ver más nada. Él desea alejarse del mundo para vivir en él, para pensar en él, para reflexionar y para escribir, que es lo que casi siempre hacen. Ahora, está autorizada la visita de médicos y personal sanitario, así como la entrada de medicamentos que sean necesarios para su salud. La única visita que puede autorizarse, ya sea el obispo, sin mediación del obispo, es cuando el eremita llama a un médico o cuando debe llamar a una farmacia para que se le envíe un medicamento. Esto no tiene él que hablarlo con el visitador, puede hacerlo inmediatamente. Imagínense, se siente mal, no va a llamar al visitador para que el visitador le diga al obispo que haga una dispensa y entonces ir al hospital. No, en estos casos no. Y por tanto está autorizada la visita de médicos y personal sanitario, así como la entrada de medicamentos para el cuidado de su salud. Las órdenes y la iglesia siempre habrán de estar prestas a socorrerles en sus necesidades sin negativa alguna. ¿Qué quiere decir esto? Todas las demás órdenes, así sean operarias o sean contemplativas, si hay un eremita y necesita que alguien le ayude, le preste alguna ayuda porque está impedido, porque no puede, pues sin negativa se le envía. Otro tema es que la mortificación de la carne y los ayunos prolongados que atenten contra la salud son tácitamente prohibidos y constituyen pecado. Estamos hablando con esto del ayuno. Un ayuno corto hace bien realmente al cuerpo porque ayuda a pensar, realmente le damos valor a los alimentos cuando no los tenemos. Una serie de prácticas, el ayuno ofrece una gran, digamos, capacidad de encontrarme con mi propio yo, no con las sensaciones. Pero esto no se puede prolongar y llevar a la persona a una deshidratación, a una inanición. Tampoco se permite las mortificaciones, darse azotes, ponerse silicio, quemarse, cortarse, agredirse. No, recuerden que el Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Por tanto, si un eremita incurre en la autoflagelación e incurre en ayunos prolongados, su salud se deteriora, se considera pecado e inmediatamente se le levanta la dispensa y deja de ser considerado eremita. La renuncia a la vida eremítica podrá realizarse en cualquier momento y no constituye perjuicio, sino más bien un mérito por el conocimiento alcanzado. Lo cual quiere decir que hasta un joven a veces quieren experimentar, quiero ser eremita, y al cabo de un mes dicen ya no quiero serlo. Bueno, pues no hay problema, usted aprendió, ese fue el tiempo que le sirvió de inspiración, bien, es válido. Quiere pasar a otra orden, ¿qué desea hacer? Quiere hacerse operario, quiere hacerse ordinario, es sacerdote ordinario, desea pasar a la vida contemplativa, ¿qué desea hacer? Y en base a esto nosotros le damos un tratamiento, pero nunca el tratamiento del que abandona la vida eremítica es un tratamiento de agresividad contra la persona, de hostilidad. No, ha cumplido un tiempo, no es su vocación, pues felizmente que
que retorne a la vida secular o a la vida religiosa en otro tipo de estamentos. Ahora, si un eremita fallece y no desea que esto suceda en una institución sanitaria o religiosa, entonces los hermanos y hermanas le acompañarán hasta el final en franco acto de piedad y caridad. El eremita no le está permitido negarse a recibir ropa, alimentos, medicinas o aseo a aquellos que por misericordia se lo ofrezcan. Muchos eremitas, algunos hermanos pasan y como tienen una buena dialéctica le preguntan sobre su vida, que hacen un poco que a ellos les molestan muchas visitas, pero a veces llegan y dicen, mire este poquito de azúcar, mire si necesita esta ropa. Ellos no pueden negarse a recibir lo que las personas por un acto de piedad y de misericordia le ofrezcan, siempre y cuando sea solo alimento, medicinas, vestiduras o aseo. Ahora, teniendo en cuenta que la vida eremítica es un acto de amor a Dios, podrán ser eremitas todos los que así lo deseen, siempre que sean mayores de edad. Hasta aquí termina el capítulo de los eremitas y viene la vida contemplativa, que es de hecho cenobítica. La vida contemplativa o de clausura o semiclausura es aquella que se dedica a vivir en comunidad y propone como bien de la iglesia la oración constante por la humanidad. Incluso hay familias, miembros de la familia que dicen todos somos creyentes, todos queremos que nuestro hogar sea de contemplación. Bien, una vida semicontemplativa se les pide. Ahora, si uno de los miembros de la familia no desean, no se le puede obligar. Y esto lo digo porque nuestra iglesia no es proselitista. Cuidamos mucho que no se llegue a un fanatismo. Ahora bien, hay un padre, madre de familia, dos padres de familia, dos madres de familia. Saben ustedes que la pluralidad en nuestra iglesia es aceptada siempre y cuando la persona sea una persona buena. Lo demás son solo apuntes. Aquí todos dentro del arca, como Noé, todos dentro del arca. Y dicen, yo soy creyente, mi esposo también, o mi esposa también, nuestros hijos son también creyentes, están llamados a una vocación, y nuestros padres también, y bueno, ellos deciden que su hogar sea contemplado como una orden cenobita, contemplativa. Se reza, ustedes saben, 7 veces, pero se acortan también los tiempos de oración y no siempre la oración debe ser en un templo, puede ser una oración mental, como decimos, voy caminando y voy rezando para adentro, pero realmente es oración mental. Esto no interfiere en la vida de los jóvenes. Muchos jóvenes dicen, si entro en la vida contemplativa, pues ¿qué pasa con el colegio? ¿Qué pasa con los amigos? Pues no pasa nada, usted sencillamente es un monje contemplativo que cumple sus obligaciones pero no está apartado de la sociedad para nada. Ahora hay muchas personas, hermanas mayores, que son un grupo de 4 hermanas o un grupo de ancianitos y dicen vamos a vivir todos juntos y ayudarnos y queremos tener una vida contemplativa, pues también se les pide. Al ser una vida contemplativa pero tener la posibilidad de salir, no se ordenan sacerdotes, porque pueden ir a la iglesia a recibir la Eucaristía y participar de la misa. Pero hay núcleos de hogares que han dicho, yo quiero, en mi hogar hay tantas personas y queremos que se nos considere como una orden, como un monasterio. Y no están apartados del mundo. Estos contemplativos, su deber para con la iglesia es orar incesantemente por el bien de la humanidad. De esto hablaré en próximos podcasts, qué es lo que se permite, los tabú que hay en la iglesia. Miren, una persona que no puede beber, no puede tener... No, mire, esto en otro podcast se lo explicaré mejor. Pero no tengan miedo a la vida religiosa porque realmente no está llamada a ser una vida de infelicidad. Es una vida feliz. Porque Cristo dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Entonces muchos grupos de padres, madres e hijos han querido llevar una vida contemplativa en su hogar y su hogar se le da dispensa para que su hogar sea una capellanía propia o bien un monasterio propio. Bien, ahora, la administración de la vida contemplativa es de total discreción del abad o abadesa. Estos son ya cuando hay un convento creado y las personas vienen de fuera adentro. La misión contemplativa es de total
discreción, la admisión a la vida contemplativa es de total discreción del abad o abadesa, pudiendo haber casos excepcionales en los que el sínodo determine otra cosa en base a un candidato en específico. La disciplina y administración interna es cuestión del abad o abadesa. Les está permitido a las órdenes contemplativas celebrar los sacramentos de bautizo, comunión, reconciliación, unción de enfermos y ordenación entre sus propios miembros. Esto es el que, además de decir quiero una orden cenobítica, pues a la vez que es abad es sacerdote y puede presidir la Santa Misa. Debe tener su propio orden interno, poseer sus propios ingresos, o sea, se autosufragan en sus necesidades. Los ayunos prolongados que atenten contra la salud, así como las mortificaciones de la carne o los sentidos, constituyen pecados y son inadmisibles para la vida religiosa en nuestra iglesia. Los miembros de una orden contemplativa pueden ser todos los miembros de una familia, como ya les he explicado, o sea, constituir su convento o monasterio en su propio hogar, siendo en este caso orden contemplativa familiar. El abandono de una orden no constituye pecado, pudiendo incluso cambiar de una orden a otra sin perjuicio de sus prebendas. Si desean entrar a la vida consagrada, un matrimonio de un hombre y mujer, mujer y mujer, hombre u hombre, cada uno irá a órdenes diferentes, a menos que fuere una orden mixta. Pero el trato ya no es de esposos, sino de hermanos, y no les está permitido el acceso carnal ni cohabitar como tal. Si el matrimonio que entra a la orden es entre dos hombres o dos mujeres, no se les negará la entrada, pero no podrán tener vida de casados, de pareja o cohabitar como tal, ya que renuncian al matrimonio y por ende son solamente unidos a Cristo como hermanos en la fe. No se admitirá la entrada a menores de edad ni se les cobrará cuota de admisión o entrada, como tampoco podrá ingresar nadie que no fuere por su propia voluntad. Bien, no existe incompatibilidad en que un miembro del orden episcopal solicite la entrada en una orden contemplativa, así como mediante dispensa un miembro de una orden contemplativa puede ser elevado al rango episcopal. 24. Las órdenes contemplativas responden al obispo, quien enviará con regularidad un visitador para comprobar el correcto funcionamiento de la orden. 25. Las órdenes jamás podrán crear leyes morales, éticas o estatutos contrarios a los que esta iglesia propone universal y específicamente. Las órdenes operativas. Son órdenes operativas aquellos que en actos piadosos y caritativos desarrollan su vida en santidad y para bien de Dios, la humanidad y la iglesia. En las órdenes operarias solamente son ordenados monjes y monjas y no aspirarán a otros cargos mientras se encuentren dentro de la orden, con lo cual no podrán adquirir órdenes sacerdotales de ningún tipo y menos el episcopado. Las órdenes operarias son responsabilidad del prior de la orden, quien crea, administra y vigila los estatutos internos con total libertad, quedando de él o ella la admisión de miembros a menos que por dispensa especial del obispo o el patriarca se estime lo contrario. Los priores están subordinados al obispo de su región geográfica o delimitación territorial. Además de lo dispuesto en cada estatuto particular de órdenes operarias, podrán ser admitidos como miembros amas o amos de casa, trabajadores de todo sector no contrario a las propuestas de la Iglesia, casados o solteros. No se admiten menores de edad y discapacitados mentales severos, que son aquellos que no puedan comprender las actividades para las cuales son formados. Y la vida de un monje o monja de la vida operaria se resume en 3 puntos: oración, acción y ejemplo. Los miembros de la vida operaria pueden cambiar de orden o solicitar admisión en otras, así como recibir las órdenes superiores una vez abandonada la vida operaria, sin que esto cause perjuicio o herejía. Las acciones piadosas de la vida operaria están encaminadas hacia limosnas recaudadas por los miembros y entregándolas luego a los pobres u obras piadosas y caritativas, trabajo piadoso no remunerado de asistencia a desfavorecidos a tiempo parcial o completo, donativos, producto del trabajo ordinario del hombre, esto es destinar parte de su sueldo a la obra piadosa que él crea conveniente o que su orden crea conveniente. Entendemos que la piedad no solo se manifiesta al hombre como hermano nuestro a imagen y creación de Dios, sino a todo lo creado por el Padre, cielos y tierra con todo lo que en ella existe, plantas, animales y aguas.
En una dispensa general, una declaratoria general, se determinó que los abades y abadesas son electos de entre sus miembros mediante el método electivo que la orden, ya sea contemplativa u operaria, determine. Hasta aquí ya les he explicado cómo funciona la vida consagrada. Hablaremos mucho más posteriormente. Hoy solo quería leerles lo que dice la Constitución. Quiero decir que cuando se habla de todo lo creado por Dios, plantas, animales y agua, es que muchas personas, a imagen de San Antonio Abad, han decidido, nuestra orden está para servir a los animalitos abandonados. Y quieren crear una orden de hermanos que se van a encargar de que su piedad en la oración sea para este fin. O sea, ellos son personas que deciden crear un espacio para albergar mascotas. Y claro, sí la mantendrán con el trabajo de sus propios miembros. Y esto es algo muy bien. Otros han dicho, nosotros queremos trabajar en pos de limpiar las playas, de limpiar las playas o los mares de tantas cosas que se vierten en él, y se crea una orden operativa, y por supuesto es algo que es muy piadoso, una obra piadosa y además necesaria. Por eso siempre digo que esta iglesia posee un poquito de todo lo que sea para bien de los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Todo hijo de Dios, todas las personas, toda la sociedad. Debemos ser siempre firmes en nuestra posición de ayudar a la sociedad. La sociedad necesita de nosotros, y los operarios tienen 3 votos, que es oración, acción y ejemplo. No solo hay que rezar, sino también predicar lo que se reza o se lee, y además crear ejemplo en los demás, sin proselitismo, pero crear un ejemplo en los demás. Hasta aquí hemos visto la vida religiosa. Próximos podcasts hablaremos de lo que son tabú en la iglesia. Las personas piensan que si son católicos no pueden realizar ciertas actividades, y veremos cómo un poco vamos quitando estas piedrecitas en el camino que las personas, ya sea por la televisión, ya sea por libros, se ha malinterpretado lo que un ser humano católico es y su manifestación católica. Piensan que es una vida de privación. No, es una vida plena de libertad y alegría. Y veremos eso en un próximo podcast, porque es plena de libertad y de alegría. En los planes que Dios ha puesto en manos del hombre no está la tristeza, sino la alegría. Y esta iglesia, muy a tenor, explicará algunas ideas preconcebidas que se tienen sobre la vida religiosa, sobre lo que es ser un creyente, sobre lo que es ser cristiano, sobre lo que es ser católico. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Espero lo hayan disfrutado, espero lo hayan entendido. Dudas, siempre patriarcadodemagdala@gmail.com, y serán evacuadas dentro de lo posible todas sus inquietudes. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor siempre esté con ustedes. Hasta un próximo encuentro.